Hola, ¿qué tal? Continuamos aquí ojalá, en el canal 4 RD Ramón Tejeda Reed y ahora con Marius de León para que hablemos sobre pensiones y jubilaciones. Él, más que nadie, puede hacerlo porque es el director general de pensiones y jubilaciones a cargo del Estado Dominicano, porque hay pensiones y jubilaciones que no están a cargo del Estado Dominicano, ¿verdad, Marius? Eso es correcto. Bien. La Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado es una de esas instituciones relativamente nuevas, ¿cierto? ¿No? Eso es así. Relativamente jóvenes dentro del organigrama del Estado Dominicano. Y uno oye hablar tanto de pensiones y jubilaciones. Y sin embargo, no ha encontrado ni encuentra frecuentemente quien le explique cuál es la diferencia entre las pensiones y las jubilaciones. Por ejemplo, aparte de la propia historia de la institución como tal, ¿no? Que es una institución, como ya he dicho, relativamente joven dentro del Estado Dominicano. Marius nos va a aclarar a nosotros una cosa y la otra, pero también nos va a explicar un poco de la historia de la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones a cargo del Estado Dominicano. Bienvenido, Marius, a Ojalá, y cuéntanos. Cuéntanos Ramón, de estos temas interesantísimos. primeramente, darte las gracias por la invitación en el día de hoy, así como a todos tus televidentes y a todo el equipo que te acompaña en este prestigioso programa. En virtud de lo planteado, tenemos que señalar que la Ley 496, que establece el marco jurídico y operativo para la Dirección General de Pensiones y que establece claramente que está adscrita al al Ministerio de Hacienda, en su otrora a la Secretaría de Finanzas, hoy Ministerio de Hacienda. Ahí se crea entonces el órgano que va a trabajar, a organizar y administrar todo lo relativo a las pensiones y jubilaciones de cada uno de los contribuyentes que pertenecen a instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado Dominicano. Luego, posteriormente, se crea la Ley 379-81, que es donde se recoge, el legislador recoge todas las que son las responsabilidades y la operatividad de esta Dirección General. Esto está basado básicamente en una matriz organizacional para que se calcule cuáles son los requisitos o establece los requisitos para calcular las pensiones y jubilaciones de cada uno de los contribuyentes a los que hacíamos referencia. El artículo 1 de dicha ley establece los rangos que van desde... Hay dos términos que son fundamentales para el conocimiento de la ley y que aprovecho para que cada uno de tus televidentes y el pueblo general pueda conocer a profundidad en qué se basa el tema de las pensiones y jubilaciones en la República Dominicana. Tenemos a bien señalar que hay 4 rangos fundamentales. El primero es basado en la cantidad de años laborando en una institución del Estado. Y lo segundo, la edad del servidor público. Cuando el primer rango está de 20 años de servicio público y 60 años de edad. Ahí le corresponde un 60% del salario, del promedio del salario de los últimos 3 años. 60%. El 60%. De 25 a 30, les corre siempre con los 20 años cumplidos en el ejercicio de las labores, le corresponde el 70%. De 30 a 35 le corresponde el 80% y mayores de 35 años laborando en el Estado Dominicano, no importando la edad que tenga el servidor, también le corresponde el 80%. Hay un punto fundamental que hay que entender, hay unos valores mínimos y máximos que conforman lo que podría ser la pensión. Y en tu pregunta aquí quiero aprovechar, hacer la relación de lo que es pensión y jubilación. Y jubilación. Jubilación no es más que el hecho de cumplir con estos periodos. Cuando tú cumples con la edad en servicio y la edad y el tiempo en servicio y la edad de edad y el tiempo de edad, eso te da un valor adquirido para obtener una jubilación. Y la pensión es el hecho en sí de pagarla.
es el causal monetario que va en beneficio de lo que tú ofreciste como servidor público. Ahí está la diferencia. Y te doy un simple ejemplo de lo que es una pensión. Por ejemplo, la pensión es alimenticia. No es más que el pago que se dará a la madre o al padre cuando es sometido o hay una causa de ganancia en un reclamo justo. Y Entonces, ya ahí no hay un problema de carácter etario, como dicen ahora. O sea, ahí no es la edad la que determina. No determina. Sino que hubo un juicio en el que se determinó que hay que pagarle esa pensión alimenticia a esta persona. Eso es así. Si Bien. podemos establecerlo en términos sencillos, la jubilación es el derecho adquirido por el servicio prestado en función de la edad. Exacto. Exactamente. Y la pensión es el pago, el ente monetario que recibe a función del cálculo que establece la ley. Perfecto. Esa es la diferencia que podemos señalar y qué bueno que conozca cada uno de los ciudadanos que son beneficiarios de esta prerrogativa y de este derecho que lo establece también la Constitución de la República. Visto eso, la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones hoy cuenta con una cartera de 117,000 pensiones, que equivalen a un presupuesto mensual de 1.150 millones mensuales eroga el gobierno dominicano para afrontar ese compromiso previsional. 1.150 millones. 1.150 millones, 1.150 millones, no 150 millones, 1.150 millones, que son aproximadamente 14,000 millones al año, cuando contamos también que pagamos un salario número 13 a cada uno de los pensionados. Un dato importante para conocer que es el 90% de las pensiones que pagamos hoy están entre el rango de los 5,117, que es el salario mínimo, a los 20,000 pesos. Ese es el 90% de la franja de pago de pensiones que hoy tenemos. Entre 5 y 20. Entre 5 y 20. Números redondos. Ahí, en números redondos, está concentrado el 90% de lo que pagamos. Nosotros hemos logrado en los 2 años que tenemos dirigiendo esta institución un fortalecimiento institucional bastante importante que va a redistribuir en términos de eficiencia en beneficio de nuestros pensionados. Por decirte algo, nosotros hemos reducido todo el proceso de inclusión a nómina de las solicitudes de pensiones en un 46%. Y acabamos de firmar la carta compromiso con el MAP para nosotros ir en función, logrando iniciativas que puedan ser más eficientes y que vayan en retribución al pensionado en términos de calidad de servicio. Y eso es lo que estamos logrando ahora y estamos embarcados en esas iniciativas. Otra de las iniciativas que hemos logrado como Dirección General es que cuando llegamos creamos un departamento de gestión social. Y con ese departamento de gestión social estamos con un acuerdo interinstitucional con el MAP. Estamos llevando charlas a las diferentes instituciones del Estado para que todos los empleados del Estado Dominicano conozcan a profundidad lo que establece esta ley 379-81. Cabe destacar en el génesis de todo lo que de esta entrevista que existe la ley 8701, que es la sombrilla en la que todo el sistema dominicano de seguridad social se ampara. Y nosotros, como Dirección General de Pensiones, somos parte del sistema dominicano de la seguridad social. Entonces, en función de eso, y para concatenarlo con lo que son las iniciativas del señor presidente Danilo Medina, en el programa de gobierno del presidente Danilo Medina hay 3 grandes iniciativas dentro de los proyectos presidenciales que están ahí y que lo estamos discutiendo ahora mismo en una mesa interinstitucional. Como tú bien sabes, en el último consejo o reunión de funcionarios que se dio el pasado lunes, se está llevando un seguimiento a todas las iniciativas
o temas de la presidencia, Ujú. y que están basados tanto en lo que se establece en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en los discursos del presidente y en el programa de gobierno. En ese programa de gobierno hay 3 capítulos importantes que están relacionados a las pensiones. Primero, y lo establece la Ley 8701, es las pensiones solidarias. Y ya el presidente tomó la iniciativa y la incluyó en el plan de gobierno para, en este periodo de 4 años, nosotros dar a la sociedad dominicana o ofrecer a la sociedad dominicana 50,000 pensiones solidarias. ¿Qué es una pensión solidaria? Pensiones solidarias, está establecido por ley, son aquellos beneficios que recibirán aquellas personas que no cumplen con los requisitos establecidos en la 379 y que bajo el criterio de 4 perfiles muy específicos: madre soltera, discapacitados, envejecientes, ¿verdad? Y en el cuarto término, son esos 3 términos fundamentales. Ya en una mesa de trabajo también que hicimos interinstitucional, establecimos los algoritmos para el cálculo y la selección de esas pensiones solidarias. Están en función del mapa de la pobreza para nosotros vincularlo también a todas las iniciativas solidarias del gobierno dominicano que encabeza nuestro presidente Danilo Medina y que ha sido parte de su accionar y de su convicción solidaria del gobierno hacia la sociedad. Me parece oír ya a la oposición diciendo que eso es clientelismo. Bueno, ¿Qué tú dirías? es que Vamos, a mí... Mario, porque ya uno está acostumbrado, ¿no?, a esto. Sí, pero de verdad... Hablaste de 3 sectores de alta sensibilidad de social. alta sensibilidad: Entonces, discapacitados, madres solteras y envejecientes. exactamente. Entonces, quizás a mí no me preocupa lo que pudiera estar diciendo la oposición, porque Sí. ya el político se evalúa en función de los hechos, no de lo que dice. Y ya ellos tienen una trayectoria que cuesta mucho que la sociedad dominicana le dé algún nivel de credibilidad. Y no creo que sean tan osados de que en este tema de una acción, una iniciativa solidaria, vayan a entrar en el tema del populismo. Ahora bien, ¿cuál es el organismo que tiene la responsabilidad de levantar los beneficiarios? Los consejos provinciales de desarrollo. Y en los consejos provinciales de desarrollo hay representación de todos los partidos políticos y sociedad civil. Exacto. Ahí entonces no habrá ninguna excusa para establecer que hay populismo, que hay para beneficiar a un sector específico. Si cada uno de los sectores que componen los consejos provinciales asumen con responsabilidad el hecho de elegir bien, serán dominicanos y dominicanas que necesitan de la ayuda y de la mano solidaria del gobierno que recibirán estas pensiones. De manera que hay, y es bueno que tú lo hayas dicho, pero que yo creo que hay que recalcarlo, no los elegibles para estas pensiones no van a ser determinados por ti, ni por mí, ni por el presidente, sino por los consejos provinciales de desarrollo. Así es, y qué bueno que tú lo señalas. Claro. Y lo recalcamos. Los consejos provinciales de desarrollo son la entidad que tiene la responsabilidad de elegir a los beneficiarios. Esos beneficiarios también serán comparados con todo lo que es la cartera del SIUBEN, que agrupa cada una de las iniciativas solidarias del gobierno dominicano. SIUBEN es el Sistema Único de Beneficiarios. De beneficiarios. Y ahí lo que estamos tratando es de que un beneficiario de SIUBEN no sea beneficiario de una pensión solidaria. ¿Por qué? Para ampliar el marco y la cantidad de beneficiarios que el Estado dominicano, no el gobierno de Danilo Medina,
el Estado dominicano, con responsabilidad que establece la Constitución, lleva su mano solidaria al ciudadano que la necesita. Otra gran iniciativa que está dentro del programa de gobierno, como decía, y que es parte del seguimiento que le está dando el señor presidente a través del programa que tiene el Ministerio de la Presidencia, es la evaluación del aumento de las pensiones laborales. Ya de hecho nuestra dirección, nuestro equipo de trabajo técnico ha hecho una valoración en función de la canasta alimenticia para envejecientes, así como el índice de precio al consumidor, que es lo que establece la ley. Y ya hicimos la valoración, estamos en el proceso ya de darle forma a todo esto para introducirlo como informe ejecutivo al Poder Ejecutivo, valga la redundancia. Y eso será parte o una parte de los insumos que el presidente de la República y el equipo del Ministerio de la Presidencia tomarán en cuenta para cumplir con esa iniciativa que está contenida en el programa de gobierno de los próximos 4 años. O sea que también estamos pensando, y el presidente de la República está bien interesado y nos ha instruido claramente a nosotros, en que nosotros evaluemos, identifiquemos los fondos para un aumento de las pensiones en los próximos años. Porque, Marius, evidentemente, pensiones de 5,000 pesos a 20,000 pesos, y si nos ponemos a prorratear, estamos seguros que los de 20,000 pesos son mucho menos que los que están hacia abajo, ¿no? Mira, es realmente, digamos que muy insuficiente para lo que tenemos hoy en términos de canasta familiar y de servicio. Eso es así, y tú lo dices, y creo que está acorde con la visión que tiene el señor presidente del hecho. El señor presidente ha expresado en múltiples ocasiones que un ser humano, un dominicano, un trabajador, no puede vivir con lo que hoy paga el sector privado y el mismo sector público, que son 10,000 pesos como salario promedio. Imagínate entonces la pensión, claro, que es el 50% de eso. Ahora bien, ¿dónde es que yo veo que nosotros como sociedad estamos de espalda a esa realidad? ¿Qué es lo que significa aumentar unas pensiones o un salario a los niveles óptimos en función de una canasta alimenticia? Son recursos, son pesos dominicanos. Los pesos dominicanos tienen que venir de la misma sociedad. Y de ahí es que yo digo que el empresariado, el mismo Estado dominicano, tenemos que abocarnos a lo que es un pacto fiscal, donde nosotros identifiquemos las fuentes para que el Estado dominicano, el gobierno, pueda cumplir con estos compromisos y que nosotros hagamos que con estas acciones y estas iniciativas un círculo virtuoso que redistribuya al inversionista, al mismo empresario, pero le dé la facilidad al trabajador, le dé la facilidad al ciudadano común a poder tener accesibilidad a una alimentación adecuada en términos nutricionales, en términos de variedad. Y eso es lo que estamos pidiendo y eso es lo que estamos haciendo. Pero mucho más crítico que eso, Ramón, es que es impensable una injusticia estatal. Es que los pensionados cuando ya son incluidos en una pensión, entonces pierden el derecho del seguro. Ese es un problema serio. Cuando tú dices que cuando una persona necesita, cuando más lo necesita, cuando más necesita el seguro de salud, lo pierde, entonces tú dices, tenemos que repensar las políticas públicas y el compromiso privado y estatal. Pero no obstante a eso ha llegado a la sensibilidad del señor presidente y nosotros hemos hecho iniciativas importantes, por lo menos transitorias, para poder lograr conjuntamente con Chanel y Senasa una respuesta a este tema. Y hoy día estoy trabajando con el senador Haynes de Montecristi, una iniciativa legislativa para nosotros conseguir
poder poner a la disposición de cada uno de los pensionados un seguro de salud que le garantice una cobertura en el momento que más lo necesita. Y quiero llamar a la... ¿Y de por vida? Y de por vida, Claro. que no tengamos que hacer nada transitorio y que sea ya determinado. Pero yo quiero llamar a la sensibilidad de la sociedad dominicana en este sentido y quiero que nos ayuden. Es una campaña que debemos de enarbolar cada uno. Lo que hoy como nación, lo que hoy como país, lo que hoy como sociedad podemos exhibir es fruto del trabajo tesonero de esos hombres y mujeres que nosotros estamos pensionando. Todo lo que podemos decir, en términos de educación, en términos de infraestructura, en términos de salud, es fruto de esa gente que eran nuestros profesores en las universidades, eran aquellos que fueron los que construyeron este edificio. Esos trabajadores hoy necesitan una pensión, hoy merecen una pensión, pero también merece que el Estado Dominicano, la sociedad dominicana en su conjunto, les pueda responder, porque es muy bonito coger el elevado de la 27 de febrero y la autovía del este, eso es bastante bonito, ¿verdad? Es muy bonito ver cómo vamos creciendo en términos turísticos, pero toda esa infraestructura viene dada de los simientes productivos que crearon esa gente que hoy necesitan la mano solidaria del Estado. Mario, y es muy interesante decir cada año, crecimos un 5%, un 6%, un 7% del Producto Interno Bruto. Esos son esos trabajadores los que hacen crecer el Producto Interno Bruto. Claro. Es porque eso es con trabajo, la riqueza social. Quienes la producen son los trabajadores y todos los empleados a nivel nacional. O sea, a mí me ha impulsado mucho y de verdad que yo le doy muchas gracias al señor presidente que haberme designado en esta institución, ha creado en mí una gran sensibilidad social. Y eso quiero llevarlo y traducirlo y ojalá que mis palabras sean el producto del sentimiento de mi corazón. Y lo son. Las personas, las personas de tercera edad, los envejecientes, no han hecho una gran nación, han dejado su legado. Hoy nosotros podemos exhibir grandes beneficios, un gran crecimiento, un crecimiento sostenido por encima del 5% en los últimos 12 años. No tenemos comparación alguna. Y a veces la gente dice, pero el crecimiento, él es el crecimiento. Sí. Si tú quieres ver otra arista del crecimiento, podemos sentarlo a discutir, pero tenemos crecimiento. Lo que tenemos que hacer es buscar los escenarios adecuados para que ese crecimiento vaya a una igualdad social. Le llegue a todo el mundo. Pero yo te voy a decir una cosa, lo estamos haciendo. Las iniciativas de gobierno que ha emprendido el señor presidente, la que ha planificado y la que está ejecutando, es parte de ir cerrando esa brecha de desigualdad. Pero tenemos que asumirlo desde el Estado y desde el sector privado y desde la oposición. También. Es importante, porque no es lo que digo, es lo que hago. Y en la oposición tiene ahí congresistas que pongan iniciativas sobre la mesa, que vayan en beneficio de seguir cerrando la brecha de igualdad. Y usted puede estar seguro que el Partido de la Liberación Dominicana, con sus representantes en el Congreso, y mucho más, el hombre que ha dado mucho más ejemplo de sensibilidad social, el señor presidente, la va a escuchar y la va a poner en ejecución. Pero es muy bueno hablar desde la tribuna y no aportar ideas para que las cosas cambien. Nosotros sí hemos asumido esa responsabilidad en el pasado cuatrenio y en este cuatrenio que acabamos de iniciar. Y el pueblo dominicano puede estar seguro que dentro del esquema en que particularmente manejamos nosotros de las pensiones, vamos a hacer y estamos haciendo todo lo necesario para que a cada uno de los beneficiarios de una pensión les sea fácil, adecuada y que sea perdurable, con condiciones adecuadas. Y que tenga la pensión, pero también tenga el seguro médico. Que tenga la pensión. Que a propósito de eso, Marius, el gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina, acaban de llegar a acuerdos con, por ejemplo, el sector de los médicos, los médicos del sector salud, que pasa a ser un sector privilegiado en términos de que
primero les garantiza una pensión con el sueldo que tiene. Condiciones excepcionales. Y además le garantiza que el sueldo y la pensión. Y el seguro. Y el seguro, o sea, porque lo perdían, como tú acabas de informar. Una cosa que es, ¿verdad? Pero ahí yo tengo que señalarte que por una iniciativa y gran sensibilidad de Castellano en la CISALRIL, en esta semana se firmó una resolución donde cada uno de los pensionados del sector salud tendrán una cobertura del Seguro Familiar de Salud a través de SENASA. Exacto. Y es como bien tú dices, o sea, es verdad que el sector salud ha sido beneficiado de manera quizás extraordinaria, si lo vemos desde el punto de vista de estas acciones que hemos hecho, pero no es así. Hace mucho tiempo, hay la ley 414 que establece los beneficios previsionales del sector salud, que ya se concibió a través del Consejo del Congreso Nacional, se firmó un acuerdo tripartito, el Colegio Médico, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, y establecía que había que pensionarlo con el 100% de los salarios, y más que los salarios, el ingreso de vengado. Esa ley tenía una dificultad operativa. Nosotros llamamos, de que entramos a la Dirección General de Pensiones, hicimos un llamamiento al Colegio Médico Dominicano, porque vimos la dificultad de la aplicación de dicha ley, para que esa ley fuera real y efectivamente reestructurada. Pusimos nuestro departamento jurídico a cargo de ellos para que diera la orientación del lugar, y así lo trabajamos. Pero eso quedó en el aire, ellos no le dieron seguimiento, y es la única forma que yo veo que podemos hacer en términos, porque aquí no podemos estar haciendo políticas públicas en términos de parches, pero es responsabilidad del gobierno, pero es responsabilidad también de la sociedad civil. Si ellos en su momento se habían preocupado como me preocupé yo como gobierno, hoy no estuviéramos hablando de esos acuerdos, sino que eso hubiese sido normal y recurrente. Ahora, lo merecen. Y el presidente lo entendió así, y el presidente no ordenó a cada uno de los actores de esa mesa de negociación a que busquemos todos los escenarios posibles para hacer llegar los beneficios que ya en términos aspiracionales tenía el sector salud, y eso lo estamos logrando. Lo mismo ha ocurrido con los maestros, ¿no? Porque se ha ido también tomando decisiones sectoriales, podríamos decir. Lo ideal es que se haga lo que tú planteas, o sea, que sea universal ya el sistema, ¿no? Porque también se mejoraron las pensiones de los maestros, de una cantidad de maestros, en el primer año, el segundo año. El presidente llevó las pensiones de los maestros, aquello daba, no sé, daba alegría por un lado, pero a veces conmovía a uno, ¿no? Ver tantos maestros, maestras, viejitos ya, que lo que recibían eran 2.000 y 3.000 pesos de pensión. El presidente hizo una excepción también con el sector magisterial. No sé si tú lo recuerdas. Sí, ¿no? claro, el presidente emitió un decreto donde aumentaba la pensión mínima una cantidad importante de docentes a 15.000 pesos como pensión, pero también se creó el INAVIMA, un régimen especial para los pensionados del sector educación, y ahí se maneja con mucha eficiencia esa institución. O sea que el INAVIMA no se maneja a través de la Dirección General de Pensiones, es otra institución. Ese otro régimen especial para los docentes, para el sector educación, exclusivamente los docentes, porque sí, los administrativos van a la DJP. Los administrativos del sector educación van a la DJP, pero los docentes, los profesores, van a ser o han sido pensionados por INAVIMA. Ellos inclusive aportan, todo lo que aportan, lo aportan a INAVIMA. Y creo que es un régimen previsional eficiente que retribuye el carácter aspiracional que tienen los docentes. Ahí estamos cubriendo. Pero si te das cuenta, son soluciones particulares, pero a sectores de alta sensibilidad en términos de desarrollo de
todo el marco productivo de nuestro Sí, país. hablamos de salud y hablamos de educación. Eso es así. Realmente. Pero falta el otro, que es el grueso, el de todos los trabajadores y todos los empleados del país. Como decía, todo conlleva, Claro. yo te tengo algo, yo llevar la pensión mínima a 12,000, 13,000 pesos mensuales, conlleva una erogación mensual de 438 millones mensuales. Entonces, donde hay mucho, cada peso rinde. Entonces tenemos que abocarnos a buscar una solución integral para nosotros para nosotros poder proporcionar soluciones generales. Es decir, repíteme esa parte, porque es muy importante. Para llevar las pensiones al mínimo de 12,000 pesos mensuales, sería, ¿no? Sí. El Estado necesitaría 438 millones de pesos mensuales. Simplemente ese solo hecho. Solamente para eso. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Entonces, para buscarlo, no tenemos una matita. El presidente es muy estricto con el manejo presupuestario. Por eso es que te digo, ponemos sobre la mesa todas las iniciativas que necesitamos para elevar la calidad de vida de la gente y vamos a ver de dónde buscamos el dinero para eso. Y ahí es donde, por eso el presidente ha abogado desde hace mucho, y no el presidente, la sociedad dominicana. Lo que pasa es que hay irresponsabilidades. La sociedad dominicana sabe, comprende que se requiere de un pacto fiscal, porque tiene que tener más ingresos. Abrir quizá no necesariamente aumento de los impuestos, sino una ampliación de la base, para que tengamos los ingresos necesarios para cumplir con la sociedad y poner en primer plano a los más necesitados. Ese es el tema. Pudiéramos hacer un programa nuevo para analizar todo este tema, pero la verdad es que te doy ese dato simplemente, llevarlo de salario mínimo 5,117 a 12,000, que es a través de un estudio que mandé a hacer al Banco Central, la canasta básica para un envejeciente, me implica un aumento o una erogación de 438 millones mensuales, que si tú lo multiplicas por 13, sí. Estoy hablando casi de 3,000 o 4,000 millones de pesos mensuales. Al año. Al año. Al año. Al año. Que hay que buscarlo. Habrá que buscarlo. Habrá que buscarlo. Es una responsabilidad, estamos abocados a eso. Y que no podemos seguir posponiendo. No, definitivamente que no. No se puede seguir posponiendo porque a todo esto la economía se va ajustando hacia arriba, siempre. Es decir, hay un mínimo de inflación que ocurre cada año de manera inevitable, aquí y en todas las sociedades. Hay un hecho que cabe destacar en ese mismo contexto. Ahora mismo se acaba de convocar al Comité Nacional de Salario. Y si el Comité Nacional, la ley establece que la pensión es en función del salario mínimo. Entonces, si el Comité de Salario evacua una resolución de aumento salarial, por ende, entonces va a impactar las pensiones. Eso está dentro del marco de esas negociaciones. Y es bueno que tanto el sector privado y el sector laboral, eso es un consejo tripartito, el sector laboral y el sector de gobierno, sepan claramente que todo lo que pase ahí impactaría positivamente a las pensiones que reciben hoy nuestra cartera de pensionados de 17,000 y pico. Es un hecho también que es importante conocer en términos estadísticos. Nosotros llegaríamos a 130,000 pensiones a principio de año si tomamos en cuenta que el Estado dominicano, el gobierno dominicano, en estas negociaciones con el sector salud, emitió tres decretos que conllevan 3,000 pensiones, 6,900 pensiones. Y también nosotros estamos ya por la nueva ley de la policía, también vamos a asumir a partir de enero el pago de 19,000 pensiones más. O sea que nosotros estaríamos hablando que el presupuesto mensual
a partir del primer trimestre del año que viene, subiría de 14.000 millones a 139.000 millones en función de eso es lo que estaríamos manejando en la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones a partir del primer trimestre del 2017. Conviene, Marius, que aclaremos a la gente que cuando hablamos de pensiones y jubilaciones del Estado es una cosa diferente al régimen de AFP. Claro. Eso es así. La AFP es otra cosa, pero sería bueno que tú lo expliques brevemente. Sí, ¿no? Muy válida la aclaración tuya y creo que es oportuno que aprovechemos esta oportunidad para hacerlo. El sistema, la ley 8701 establece el sistema individualizado de pensiones, que se llama CCI, Sistema de Contribución Individual. En el 2003 se estableció que todos los trabajadores, tanto privados como ya en el caso de los públicos, tendrían que pasar a una AFP. Y los que se querían quedar en la parte de respaldo tenían esa prerrogativa, pero todos AFP. Las AFP, como conocemos, hay 5 AFP básicamente en la República Dominicana, son entidades intermediadoras entre el sector financiero y el sistema de pensiones regulados por el Sistema Dominicano de la Seguridad Social y la mayoría de los trabajadores dominicanos, tanto del sector privado como del sector público, pertenecen a una AFP, aportan mensualmente a esas instituciones y esas instituciones tienen todo un régimen y matriz de cálculo donde establece en función de esas aportaciones cuál sería la pensión al final del tiempo que está establecido. Ese es un tema bastante delicado que está sobre la mesa, que estamos estudiando para garantizar, nosotros como Estado, garantizar que ese sistema previsional que establece la AFP, que se establece como bajo el esquema de AFP, pueda garantizar, valga la redundancia, el beneficio de una pensión justa a cada uno de sus beneficiarios. El presidente habló de eso en su discurso, por cierto, de toma de posesión. Claro que sí. Refirió a la necesidad de que ese sistema garantice una pensión al que se retira finalmente, porque lo que está ocurriendo, todavía de hecho ese sistema no está funcionando como tal, no creo. Sí, hay beneficiarios ya, pero muy pocos beneficiarios. La proyección que tenemos nos deja algunas reflexiones, por eso quizá la sensibilidad del señor presidente de la República lo motivó a hablar sobre el tema y es una responsabilidad de todas las entidades que estamos involucradas en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, ver con ojo focalizado, con una focalización el tema de la AFP. Y más que todo es una responsabilidad de la Superintendencia de Pensiones, ver qué puede estar pasando y hacer las proyecciones del lugar para garantizar ese sentido aspiracional que tiene cada quien que contribuye en una AFP. En el caso nuestro, nosotros estamos recibiendo aproximadamente 60, 70 personas que vienen de la AFP hacia reparto. ¿Entienden? Van emigrando. Están emigrando, pero ya AFP con la condición a la DJP. de ser pensionado. En la condición ya de que cumplen con los requisitos de ser pensionado, se pasan de la AFP a reparto. Porque ya reparto no puede crecer. Cada quien que entre dentro del sistema laboral tiene por obligación que afiliarse a una AFP, no se puede afiliar a reparto, que es lo que es el sistema o el régimen que establece la 379. Pero mensualmente estamos viendo y cuando hacemos los cálculos de lo que deberían esas personas recibir en el sistema, vamos a decir, privado de las AFP, con respecto a lo que recibirían en el sistema público, que es la DJP, la 379, nos trae a reflexionar qué debemos de hacer, qué debemos de estar planteándonos para que podamos garantizar una pensión justa a cada uno de los dominicanos
que contribuyen al sistema privado de pensiones, como lo establece la ley 8701 y en este caso la AFP. Creo que con eso, si lo puedo sintetizar, es las AFP, sistema previsional o sistema de pensiones privado, y reparto a través de la ley 379, sistema de pensiones público. Exacto. Creo que con esas dos podemos hacer una delimitación básica para que la gente la entienda. Se supone que en algún momento la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, como tú dices, la DJP, desaparecería y daría paso al régimen de AFP solamente. No. Hay esa... De hecho, ninguna de las leyes hasta ahora vigentes establece eso, porque hay un pasivo laboral, hay un pasivo previsional que la DJP tiene la responsabilidad. Todos estos 117.000 pensionados y los 139.000 pensionados que yo tendré en el primer trimestre o que la institución tendrá en el primer trimestre del 2017, tenemos que seguir pagándole. Y este sistema es deficitario. El Estado Dominicano tiene que aportar lo que por ley le establece. La misma ley 379 y la misma Constitución establece el ente solidario en términos previsional del Estado Dominicano. No desaparece, lo que no crece, no crece, pero no desaparece. Así es. Crecerá en términos de cartera, pero no en términos de contribuyentes. Ok, y si no crece en términos de contribuyentes, decrece. Claro, entonces lo que se hace es más deficitario. Pero no quizás el tema deficitario, sino de compromiso social del Estado Dominicano. Lo que tendríamos que ver es a dónde llega el sistema privado. Ese es otro tema. Que ahí están los chilenos discutiendo el problema. Eso es así. Discutiendo el problema que quiere prever, que prevé el presidente Danilo Medina. Y es una responsabilidad de la sociedad dominicana, tiene que preverlo. Porque es el trabajador que, mira, todo lo que podemos nosotros hablar en términos de desarrollo social, económico, está en función de quien trabaja. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar, es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad del trabajador exigir, es una responsabilidad del empleador privado, es una responsabilidad del empleador público. Y el presidente ha asumido su responsabilidad. Entonces nosotros lo que tenemos es que con tiempo, antes de que pase lo que pueda pasar, poner sobre la mesa el análisis actuarial para nosotros determinar la eficacia del sistema, que puede ser buena, pero hoy no la conocemos. Por lo menos tenemos una cierta aprehensión con respecto a eso y los casos que están pasando, como bien tú señalas, en Chile y que pasó en Argentina, y que es una tendencia. ¿Qué debemos de decir? El modelo dominicano es el modelo chileno. Exacto, hay que adelantarse, por lo tanto, ojo con eso. Marius, antes de que te vayas, al principio dijiste que el presidente tiene la meta de que envejecientes... de 50.000 pensiones solidarias, exacto, aumento de las pensiones laborales, y el tercer tema o estrategia gubernamental en términos del plan de gobierno es el sector salud, el seguro para los pensionados. Esas son 3 iniciativas presidenciales que están enunciadas en el plan de gobierno y que ya están dentro de todo el esquema de iniciativas presidenciales y que se le está dando seguimiento. Y hay ya designado los gerentes y las instituciones que van a dar seguimiento a ese tema, y estamos trabajando en términos todavía particulares para luego crear la mesa interinstitucional para llevar propuestas al señor presidente para que se cumplan. Es importante señalar que el plan de gobierno del 2012 al 2016, el señor presidente lo cumplió en un 96.2%. O sea que no asegura que este plan de gobierno 16-20 posiblemente pasemos o no acerquemos mucho al 100% de cumplimiento. Porque una de las convicciones que tenemos
y que tenemos nosotros, que estamos convencidos de eso, pero que es parte de la figura y accional del presidente, es que cumple, desde lo mínimo a lo macro. Así es. Gracias. Marius de León, director general de pensiones y jubilaciones del Estado. Hoy aprendimos lo que es la diferencia entre una pensión y una jubilación, por fin. Y aprendimos además que hay un sistema que es el privado de las AFP, que funciona de una manera, y el sistema público de pensiones y jubilaciones o de reparto, que son dos cosas complementarias, van a un mismo fin, tienen que ir a un mismo fin obligatoriamente, pero diferentes. Por un lado está el Estado, por el otro lado está el propio trabajador, está el sector privado, etcétera. Y hemos aprendido muchísimas cosas más. Además, nos informamos de que el presidente se propone cumplir el 100% de su programa de gobierno, claro que tanto en pensiones y jubilaciones, régimen previsional en sentido general, como en todos los aspectos con los que se comprometió. Los planes de gobierno no pueden ser, dice el presidente, papeles en los que letras se queden muertas. Ahí, no pueden ser letras muertas. Eso es así. Gracias a Marius de León por estar aquí con nosotros compartiendo estas informaciones estupendas que hemos recibido hoy. Gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Marius volverá por aquí porque tenemos que seguir hablando de estas cosas, Marius. Y quédese ahí porque queda mucho más contenido todavía aquí en el 4RD, en Ojalá, no se vaya. Le doy gracias a Dios y al presidente que nos tomó en cuenta porque yo fuera una que ganaba 4,000 pesos y que Dios me le dé mucha salud. Nadie había hecho nada por nosotros nunca. Y le doy gracias a Dios y a Él que nos aumentó ese sueldo, ese sueldazo. No fue que quiso ir a la presidencia, sino fue Dios que lo llevó. Porque me encanta cuando lo veo que va a los campos, que va a las comunidades, guardando la chalina y el saco en cachucha y camisa, para representarse como un hombre humilde. Y esto que ha hecho con nosotros, yo soy una mujer enferma de cáncer, enferma de meningitis, he tenido muchos problemas, y con 5,000 pesitos, piensa tú pagando a una mujer que me ayuda a hacer los oficios, con 3,000 pesos que yo puedo hacer. Yo creo que fue el Señor que lo tocó. Le damos muchas gracias, que Dios lo ayude a cumplir, a hacer que estos 4 años queden estampados en la historia y en el corazón de Papá Dios. Los maestros era como la guardia que antes que decían, ¿y con qué se casa un guardia raso? Y tengo que se casa un maestro de emergencia. ¿De cuánto era la pensión? Hoy se ha hecho realidad. 5,000 pesos. Con ese sueldo que nos han aumentado podemos realizar nuestras actividades, podemos comer más, podemos estar más contentos, comprar más pastillas, porque de eso es que se va los 5,000 que nos daban en pastillas. Pero gracias a este presidente, que Dios debe de bendecirlo cada día, estamos felices. Bueno, esto ha sido lo mejor que nos haya podido pasar en esta gestión gubernamental de la que nos sentimos orgullosas y orgullosos todos los maestros, el sistema magisterial, que estábamos en estas condiciones de esta precariedad que recibíamos. Gracias a Dios que puso en su corazón ese toque para darnos esta felicidad de mejorarnos nuestras condiciones de vida, hacernos más dignos de haber sido pensionados, porque dimos todo de nuestra vida, de nuestra juventud en esto, con vocación de servicio, y sentimos la satisfacción, nos retiramos con la satisfacción del deber cumplido, y que viva Danilo, que viva Danilo. Pues yo fui una maestra que tuve 38 años en educación, ¿usted ve? Y me jubilaron con 5,000 pesos. Y le doy gracias a Dios y a Danilo, que Dios me lo ayude a que vuelva a ganar, por agradecida que estoy, que le dé salud, que me lo acompañe donde quiera que va.